Mesoamérica. Fue una zona geográfica que abarcó desde la mitad de la República Mexicana hasta Honduras, y que se puede dividir en diferentes periodos que veremos a continuación. Preclásico. Durante este periodo surgió una cultura que, incluso en nuestros días, es considerada la cultura madre, pues de alguna manera fueron imitados por las culturas que surgieron después. Nos referimos a la cultura olmeca. Se localizaron en los estados de Veracruz y Tabasco. Sus ciudades más representativas fueron La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Se caracterizaron por el culto al jaguar y por la construcción de cabezas enormes. En pantalla puedes ver una foto para que no tengas que ir hasta Tabasco para verlas. Periodo clásico. Durante este periodo surgieron los mayas, y como sabemos que quieres más información de ellos, te comentamos que se ubicaron en Chiapas, Yucatán, Guatemala y Honduras. Tenían diferentes festividades y rituales. Fueron excelentes astrónomos. Contaban con un gran conocimiento de las matemáticas y los cálculos, pues inventaron un sistema de numeración y comenzaron a utilizar el cero, representado con una concha. La arquitectura no se quedó atrás. Seguramente alguna vez has visitado la Gran Pirámide de Chichén Itzá para cargarte de energía positiva. Periodo posclásico. En este periodo, la cultura más importante fue la azteca. Se establecieron en el lago de Texcoco, donde fundaron su ciudad al encontrar un águila parada en un opal devorando una serpiente. Seguro ya conoces la historia, y si quieres ver esa imagen, la puedes encontrar en cualquier moneda que tengas al voltearla. Entre las principales características de los aztecas, encontramos que fueron un pueblo guerrero, pues dominaron a varios pueblos que se encontraban cerca de su territorio y los obligaron a pagar tributo. Utilizaban códices para transmitir información y hacían cálculos matemáticos con gran exactitud. Utilizaron el sistema de chinampas, que eran extensiones de tierra sobre el lago, en donde cultivaban sus alimentos, algo así como Xochimilco, pero con más tierra. La leyenda de Tenochtitlán. México era solo una isla vacía en medio del lago Texcoco. Su historia empieza con los aztecas. Hace mucho tiempo, los aztecas vivían con sus familias y amigos. Ellos peregrinaban de ciudad en ciudad. Nadie quería que los aztecas fueran sus vecinos. Las otras tribus los corrían de sus ciudades. A veces, ellos tenían que mudarse de lugar cada mes y a veces cada semana. Ellos querían un lugar para construir su ciudad y ser felices. Un día, uno de sus dioses les dijo que había un lugar especial para ellos. Ellos tenían que ir en busca de ese lugar. El día que encuentren un águila encima de un opal, con una serpiente en la boca, sabrán que han encontrado su lugar especial, les dijo su dios. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo parecían ser suficiente para encontrar el lugar especial. Juntaron a sus familias y todas sus pertenencias y fueron en busca de su lugar especial. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo pasaron demasiado rápido. Los aztecas se dieron cuenta que su viaje duraría más de una semana. Día tras día viajaron, semana tras semana buscaron. Mes tras mes recordaban la promesa de una ciudad especial para ellos. Durante 200 años, los aztecas buscaron su ciudad especial. Un día, uno de los aztecas se levantó muy temprano y decidió salir a caminar. Mientras caminaba, miró atentamente y no podía creer lo que veía. En una de las islas pequeñas, en medio del lago, había un águila encima de un opal con una serpiente en la boca. Corrió a avisarles a los demás. Los aztecas estaban muy felices. Habían caminado día tras día, semana tras semana y mes tras mes. Finalmente habían encontrado su lugar especial. Ahora podían construir una ciudad. Llamaron la ciudad de Tenochtitlán, lo que hoy en día conocemos como la Ciudad de México. Para conocer las culturas mesoamericanas, es necesario comprender la estructura de sus grandes ciudades. Según el periodo del que se trate, preclásico, clásico o postclásico, las ciudades mesoamericanas reflejan el grado de desarrollo y estratificación social alcanzado.
El periodo preclásico estuvo caracterizado por una separación entre los centros ceremoniales y los asentamientos habitacionales, lo cual no permitió un crecimiento acelerado de las ciudades. Entre las poblaciones más importantes de este periodo destacan los asentamientos olmecas de La Venta, Tres Zapote y San Lorenzo. Fue hasta el periodo clásico cuando surgieron las primeras ciudades con el sentido que tienen ahora, es decir, asentamientos de mayor tamaño en los que se concentra el poder. Estas grandes metrópolis mesoamericanas son conocidas como centros de poder debido a la concentración de población, producción de excedentes y comercio a larga distancia, arquitectura monumental y residencia de la élite y los líderes del conocimiento. Algunas de las ciudades de este periodo que alcanzaron el desarrollo necesario para ser consideradas centros de poder fueron Teotihuacán, Palenque, Monte Albán y Cholula. Todas estas ciudades fueron centros arquitectónicos y artísticos masivos que contaban con una amplia red de caminos y acueductos. Fueron el hogar de la élite religiosa y fomentaban un estilo de vida distinto al rural. Entre estos centros de poder se formó una red extensa de intercambio comercial. Teotihuacán, uno de estos centros, se convirtió en un polo de peregrinación para habitantes de varios puntos de Mesoamérica. Para el periodo posclásico, estos centros de poder ya no solo competían económica, sino también políticamente. El principal centro de poder durante este periodo fue Tenochtitlan, que logró someter a muchas otras ciudades vecinas gracias al uso de la fuerza y a los tributos que exigían los pueblos conquistados. La influencia e importancia de estos grandes centros de poder permanece a pesar del paso del tiempo, y aunque hace mucho que no están habitados, son parte esencial de nuestra historia y patrimonio. El descubrimiento que cambió el mundo. Mientras el vasto océano Atlántico se extendía en misteriosa quietud, el continente americano permanecía oculto, como un secreto guardado por las olas. Nadie en Europa, ni en Asia, ni siquiera en los imperios más poderosos, sospechaba que, más allá del horizonte, yacía una tierra desconocida, llena de riquezas, culturas y pueblos que jamás habían cruzado miradas con el viejo mundo. Pero la historia estaba a punto de dar un giro épico. Europa, en el siglo XV, era un continente hambriento de riquezas. Las cortes reales suspiraban por las sedas brillantes de China, los perfumes exóticos de Persia y, sobre todo, por las valiosísimas especias de la India: canela, pimienta, clavo de olor, oro en polvo. Estos aromáticos tesoros no solo sazonaban los banquetes de reyes, sino que también disimulaban el sabor de la carne en descomposición y ayudaban a soportar el aroma de ciudades donde el agua escaseaba. Pero había un problema. Las rutas comerciales estaban en manos del Imperio Otomano, que cobraba impuestos tan altos que cada carga de especias llegaba a Europa con un precio exorbitante. Además, los caminos eran peligrosos. Bandidos, guerras religiosas y territorios hostiles hacían que cada viaje fuera una aventura mortal. Europa necesitaba una nueva ruta, y un hombre audaz creía tener la respuesta. Cristóbal Colón, un navegante genovés de ideas fijas, estaba convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, en lugar de rodear África como intentaban los portugueses. Dijo él: si la tierra es redonda, basta con cruzar el océano para alcanzar las Indias. Pero nadie creía en él. Los sabios de la corte portuguesa se burlaron: «Estás loco, el viaje es demasiado largo, tus barcos no aguantarán y moriréis todos en el mar». Sin embargo, Colón no se rindió. Tras años de rechazos, la suerte de Colón cambió cuando llegó a la corte de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Isabel recién habían conquistado Granada, cerrando ciclos de reconquista, y ahora buscaban expandir su gloria más allá de los mares. Con el corazón lleno de esperanza y quizás algo de desesperación, Colón les hizo una oferta: «Fináncienme y les daré una nueva ruta a las riquezas de Oriente». Los reyes aceptaron el riesgo. En agosto de 1492, Cristóbal Colón, patrocinado por los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e Isabel la Católica, zarpó del puerto de Palos, en España, a bordo de la carabela Santa María, acompañado de otras dos embarcaciones, la Niña y la Pinta.
Su objetivo era encontrar una ruta alternativa hacia la India, lo que permitiría incentivar el comercio entre Europa y Asia. Colón llegó a tierra el 12 de octubre de 1492. Sin embargo, fue Américo Vespucio quien descubrió posteriormente que Colón no había llegado a las Indias, como él creía, sino a un nuevo continente. Por esta razón, el continente lleva el nombre de América y no de Colombia. En los años posteriores a la llegada de Colón, numerosos exploradores emprendieron viajes al llamado Nuevo Mundo. Entre ellos destacó Hernán Cortés, a quien se le atribuye el periodo conocido como la Conquista. En febrero de 1519, la expedición de Hernán Cortés desembarcó en las costas de Tabasco, donde se enfrentaron a los indígenas chontales en la batalla de Centla. Los españoles salieron victoriosos y, como ofrenda, recibieron a 20 mujeres indígenas. Entre ellas se encontraba una mujer que sería clave en la conquista, Malintzin, mejor conocida como la Malinche, quien se convirtió en intérprete y consejera de Cortés. En el lugar de la batalla, los españoles fundaron la villa de Santa María de la Victoria, la primera ciudad española en territorio mexicano. Allí, Fray Bartolomé de Olmedo ofició la primera misa en suelo mesoamericano. La noticia del desembarco de los españoles no tardó en llegar a Tenochtitlán, donde el tlatoani Moctezuma II relacionó estos hechos con la profecía del regreso de Quetzalcóatl. Ante esta interpretación, Moctezuma envió regalos de oro y ofrendas a los españoles. Al recibirlos, Cortés buscó impresionar a los emisarios del tlatoani con su poderío militar y solicitó una audiencia con él. Sin embargo, Moctezuma rechazó la petición. Fue entonces que Cortés decidió avanzar hacia Tenochtitlán, la ciudad gobernada por Moctezuma II. Moctezuma no enfrentó la situación de forma decisiva, pues creyó que realmente se trataba del regreso del dios Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada, lo que auguraba desgracias para su imperio. Al darse cuenta del poder, riqueza y tensiones internas del imperio mexica, Cortés optó por confrontarlo. Aprovechando el resentimiento de los pueblos sometidos por los mexicas, logró establecer alianzas con grupos como los totonacas y los tlaxcaltecas, y emprendió su camino hacia la capital del imperio. A finales de 1519, Moctezuma recibió pacíficamente a Cortés en Tenochtitlán. El cronista Bernal Díaz del Castillo relató que el tlatoani obsequió un collar de oro a Cortés. Sin embargo, este gesto no bastó para detener la ambición y la violencia que pronto se desataría. Entre los eventos más importantes se encuentran la matanza del Templo Mayor y la Noche Triste, cuando los españoles fueron derrotados y obligados a huir de la ciudad. Tras estos hechos, Cortés fortaleció sus alianzas con pueblos como Tlaxcala y Azcapotzalco. Luego de la muerte de Moctezuma y la matanza en el Templo Mayor, los mexicas atacaron con fuerza a los invasores. Los españoles, debilitados, buscaron refugio entre los tlaxcaltecas, quienes los acogieron. Una vez recuperados, meses después, organizaron un nuevo ataque a Tenochtitlán, sitiando la ciudad hasta lograr su conquista. Para ello, Cortés contaba únicamente con 513 soldados armados y 87 jinetes. No obstante, gracias a las alianzas con diversos pueblos indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, logró reunir un ejército de aproximadamente 50,000 guerreros nativos. Con este apoyo, organizó una ofensiva final contra Tenochtitlán. Entre las tácticas empleadas por los conquistadores, destaca la construcción de 13 bergantines, embarcaciones de guerra impulsadas por velas y remos, con los que atacaron desde todos los flancos del lago. Además, Cortés mandó cerrar las calzadas y cortar el suministro de agua proveniente del acueducto de Chapultepec. Una ventaja adicional, aunque no intencionada, fue la propagación de la viruela, una enfermedad desconocida en América, que diezmó a la población indígena. A esto se sumaron otras enfermedades traídas de Europa, como la gripe, el sarampión, la varicela y la tifoidea, para las que los pueblos originarios no tenían defensas inmunológicas.
El 13 de agosto de 1521, tras 93 días de sitio, los españoles capturaron al tlatoani Cuauhtémoc, con lo que se dio por concluida la conquista de Tenochtitlán. Ese día marcó el inicio del periodo conocido como la Colonia. La caída de Tenochtitlán fue seguida por campañas militares exitosas en otras regiones que culminaron con la creación del Virreinato de la Nueva España en el año de 1535